un puntito rojo. Sí, sí aparece. Bien. Lo que vamos a hacer hoy día es llevar de una ecuación diferencial a su forma de Laplace, encontrar polos y cero, y vamos a aplicar un poco de la antitransformada de Laplace. ¿Ya? Quiero que me sigan. Bien. Por ejemplo, este ejercicio de acá me dice 4 por la derivada de y dos veces con respecto al tiempo, más 4 por y es igual a 3 por la primera derivada de x con función del tiempo, más 9x. El ingeniero le dio ese mismo ejercicio, seguro se habrá equivocado. Aquí es 9x, siempre va a tener una variable. Ahora, lo que voy a hacer acá, lo que me indica de segundo orden va a ser s cuadrado. 4 por s cuadrado. Como la variable es y en función del tiempo, ahora y va a pasar en función de desplazamiento. Más la constante 4. Como la derivada es de grado 0, entonces va a ser por 1 por la derivada de la variable que va a ser y en función del tiempo, ahora va a pasar a y en función de desplazamiento. Va a ser igual a 3, que es valor constante. Como es de derivada de grado 1, va a ser s, y la variable que voy a tener en función del tiempo es x. En función del tiempo, ahora va a pasar a x en función de desplazamiento. Más la constante que sería 9, por la variable que es x en función del tiempo. Al aplicar Laplace me va a quedar x en función de desplazamiento. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es factorizar en este lado de acá la variable y de s. Factorizo y de s de acá y de acá, y voy a tener 4s cuadrado más 4 por y de s. Es igual, lo mismo hago para el otro lado con las x de s. Factorizo x de s con x de s, y lo que me va a quedar va a ser 3s más 9 por x de s. Y la función de transferencia, el p de s, va a ser igual a la señal de salida y de s sobre la señal de entrada x de s. Entonces, esta x de s que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y este 4s cuadrado más 4 que está multiplicando este lado pasa al otro lado a dividir. Lo que me va a quedar 3s más 9 sobre 4s al cuadrado más 4. Y fíjense lo que habíamos dicho al inicio. Siempre el denominador tiene que ser de mayor grado que el numerador. Eso no se vayan a olvidar. Ya con eso tengo la función de transferencia. Una vez que tengo la función de transferencia, lo que debo determinar son los puntos singulares. ¿Y cuáles son los puntos singulares? Polos y ceros. Para determinar los ceros, el numerador me permite determinar los ceros. Este numerador de acá me determina los valores de los ceros. Entonces, con eso yo determino el valor de los ceros. 3s más 9 igual a 0. Este 9 que tengo acá con positivo pasa al otro lado con negativo y me queda 3s igual a menos 9. De esta manera. (3s igual a menos 9). Ahora este 3 que tengo acá, multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Lo que me va a quedar entonces
Como 3 es 3, lo paso al otro lado a dividir, va a ser menos 9 entre 3. Tercia de este 1, tercia de este 1 y tercia de este 3. Y lo que me va a quedar va a ser S igual a menos 3. Para mí, este va a ser mi SA. Siempre los ceros los voy a colocar con letras. Y ya tengo el valor del 0. Ahora, una vez que ya determiné el valor del 0, me falta determinar los polos. ¿Y cómo hago para determinar los polos? Con el denominador. Con color verde lo voy a enmarcar segmentado. Con el denominador yo determino lo que son los polos. Como lo tengo anotado acá. Entonces voy a copiar. 4s cuadrado más 4 igual a 0. Una vez que tengo esto, lo que voy a aplicar es la cuadrática, donde x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces, voy a reemplazar los valores que corresponden. ¿Cuánto valdría el valor de b? Si en el caso no me lo da distribuido, yo debo recordar eso. Cuando no me dé s elevado a la 1, se supone que está multiplicado por 0. Yo puedo ponerle más ahí, 0 multiplicado por s, más 4. Ahí ya tengo el polinomio. Cuando no me da una variable, significa que esa variable está multiplicada por 0. Entonces, b va a valer 0. Aquí lo voy a anotar. Este va a valer A. Este va a valer B. Y este va a valer C. Ahí está. Entonces ya tengo los valores que va a tener cada uno. A va a valer 4, B va a valer 0 y C va a valer 4 positivo. Reemplazo esos valores en la ecuación de la cuadrática. Lo que me va a quedar menos 0 más menos la raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 4 por A que vale 4 por C que vale 4. Dividido entre 2 por 4 que vale A. Reemplazo y me va a quedar más menos la raíz de menos 64 sobre 8. Al tener una raíz negativa, lo que debo aplicar es imaginario. Entonces, yo recuerdo que menos 1 es igual a j al cuadrado, que lo tengo acá. Y recién voy a aplicar la raíz de 64. Raíz cuadrada de 64 sería 8. Y la raíz cuadrada de j al cuadrado va a ser j nomás. Entonces voy a tener un valor más menos 8 sobre 8 por j. Y lo que me va a dar es octava y octava, se me va y me queda la unidad. Simplifico, simplifico y me queda 1. 1 por j me va a quedar que ese 1 va a valer j positivo y ese 2 menos j. En la parte real, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto valdría su parte real? Recuerden que los números imaginarios, ¿cómo viene compuesto? S va a ser igual a un real más un valor imaginario
multiplicado por la variable j. Lo que me indica que es el número imaginario es por la variable j. Ahí. Ya tengo el valor del imaginario que va a valer menos 1, más 1 y menos 1. Como no tengo el valor de la parte real, me indica que vale 0. Entonces va a ser en 0 para la parte real, va a valer 1 positivo para el imaginario y menos 1 para el otro imaginario. Aquí ya tengo el polo 1 y el polo 2 en la gráfica. Y me da que 0 era menos 3. Fíjense, menos 1, menos 2, menos 3. Y esta es la parte negativa de la gráfica de la coordenada de los reales. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿El sistema es estable o inestable? ¿Qué es? ¿Cómo sería el sistema? ¿Estable o inestable? Estable. Estable. Para que sea inestable el sistema tiene que estar en la parte positiva de los reales, pero está en 0. Entonces sigue siendo estable. Una vez que llegue a pasar a este lado un polo, ya el sistema va a ser inestable. Va a tener siempre una perturbación. Va a estar oscilando. Nunca se va a detener. En este caso sería un sistema estable. Y una vez determino la función de transferencia, de acuerdo a los valores que yo voy a determinar, fíjense que aquí dice s al cubo más 5s cuadrado más 8s más 4. ¿Por qué yo tengo esto si mi función de transferencia que yo tengo es esto? ¿Por qué cambia acá? Fíjense, S más 4 sigue siendo, aquí cambió el valor. Para encontrar estos valores, yo aplico otra forma de ecuación que se llama los valores de las constantes que me dan la ecuación de transferencia. Para aquello yo aplico la antitransformada, que lo vamos a hacer más un ratito. Hasta acá, hasta la determinación de la gráfica, ¿se entiende? Sí se entiende. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de raíces sería el ejercicio? Porque también ya tengo que el sistema va a ser estable, lo debo anotar. ¿Y qué tipo de raíces sería? Conjugar. Conjugadas. Ahí está. Eso es lo que deben anotar. Hasta ahí solamente es la mitad de ese ejercicio. Vuelvo con otro ejemplo. El ejemplo 8. Me dice 2 por la derivada segunda de y con respecto al tiempo, más 6 por la derivada de y con respecto al tiempo, más 4 por y es igual a 6 por la derivada de x en función del tiempo, más 2x. Donde sean las derivadas del orden, lo cambio por s, va a ser 2s, y donde era la variable en función del tiempo, ahora pasa a la variable en función de la posición. Más 6, que sería la constante. Como es derivada de primer orden, sería solamente s, por y en función del tiempo que tenía antes, pasa en función de desplazamiento cuando aplicamos la plaza. Más 4, que es la constante, como tengo la variable solita, va a ser en función del tiempo, ahora pasa en función de desplazamiento. Lo mismo para el otro lado, va a ser 6, derivada de primer orden sería 6s,
por la variable que va a ser x en función del tiempo, ahora pasa a x en función de desplazamiento. Más 2, que es la constante, por la variable x en función del tiempo, ahora pasa en función de desplazamiento. Hago lo mismo que lo anterior. Factorizo el término de y de s en este lado, y lo mismo hago para el otro lado, pero con x. Factorizo x de s, x de s. Y lo que me va a quedar va a ser 2s al cuadrado más 6s más 4, todo esto multiplicado por el y de s. Va a ser igual a 6s más 2, todo esto multiplicado por el x de s. Y lo que tengo que encontrar es la función de transferencia, que me dice la señal de salida y de s sobre la señal de entrada x de s. Entonces, este x de s que está aquí multiplicando pasa a dividir, y este elemento de este polinomio que está multiplicando acá pasa a dividir al otro lado. Lo que me va a quedar es 6s más 2 sobre 2s al cuadrado más 6s más 4. Ya con esto ya tengo la función de transferencia. Una vez que determino la función de transferencia, lo que debo hacer es determinar los puntos singulares, que serían los ceros y los polos. El numerador me permite determinar lo que son los ceros. 6s más 2 igual a 0. Este 2 que tengo con positivo pasa con negativo, y este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda menos 2 sextos. Mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3. Me queda que SA va a valer menos un tercio. Ese sería mi valor de SA. Ahí. Y ya tengo el 0. Ahora hago lo mismo con el denominador para determinar lo que son los polos. Fíjense que siempre el denominador es de mayor grado que el numerador. Entonces lo que me va a quedar 2s al cuadrado más 6s más 4 igual a 0. Ya tengo el valor de A, que vale 2, el valor de B, que vale 6, y el valor de C, que vale 4. Reemplazo con la ecuación de la cuadrática. Entonces me va a quedar menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por 2, que vale A, por 4, que vale C, dividido entre 2 por A, que vale 2. Reemplazo y me va a quedar lo siguiente: menos 6 más menos 36 menos 32 entre 4. A restar 34, 36 entre menos 32 me va a dar 4. Raíz de 4 me va a dar más menos 2. Aquí ya lo tengo el valor. Entonces con eso voy a tener dos valores de S, un S1 y un S2. Para el primero con positivo, menos 6 más 2 me queda menos 4. Entre 4 me queda menos 1. Y para el segundo con negativo, menos 6 menos 2 me queda menos 8 cuartos. Cuarta de esta 1 y cuarta de 8, 2. Entonces me va a quedar S2 va a valer menos 2. Una vez que ya determiné qué tipo de raíces serían, raíces reales distintas. Ahora, hago el esquema: coordenada vertical, los imaginarios, y la coordenada horizontal, lo que son los reales. Me dice que S1 va a valer menos 1. Aquí fíjense, S1 está en menos 1 y S2 está en menos 2.
Ya lo noté con X, lo que son los polos. Y el cerito es para el cero, que sería SA, que valdría menos un tercio, que va a estar entre menos 1 y 0. Ahí lo tengo. ¿Qué tipo de sistema sería? ¿El sistema es estable o inestable? Estable. Sistema estable. Entonces ya tengo que el sistema es estable porque se encuentra en la parte negativa de los reales. Y ahí tengo la función de transferencia. Ahora, ¿quedó claro la parte de ceros, polos, la función de transferencia y lo que es la transformada de Laplace? ¿Sí? ¿No hay duda? Sí, está Una claro. consulta, Leo. Sí. En la función de transferencia, si el numerador es al revés, por ejemplo, el numerador es mayor y el denominador menor, ¿puede pasar eso? No puede pasar eso porque es una de las condiciones que siempre le di al inicio. ¿Se acuerdan que le di la parte introducción? Siempre el denominador tiene que ser mayor que el numerador. No puede ser al revés. En ese caso, el sistema no es estable de entrada. No se puede analizar. Análisis de estabilidad. ¿De acuerdo? Ah, ya, perfecto. Si Listo, llegase gracias. a pasar eso, ustedes anotan las condiciones. ¿Cuál es la condición? Que siempre tiene que ser el denominador mayor el polinomio que el numerador. Si en el caso no se da, el sistema ya va a ser solamente una perturbación. Nunca va a tener estabilidad. Ahí. Ahora sí, vamos a comenzar con uno completo. Este, más o menos así, es lo que le va a preguntar el ingeniero. Le va a dar este polinomio, tal como lo ven ahí. Ya le va a dar la función de transferencia, o si no le da el ingeniero la ecuación. O bien le da la función de transferencia o bien le da la ecuación. Si es la ecuación, tienen que llevarla a la función de transferencia. ¿Se entiende, no? Aplicamos Laplace, factorizamos y determinamos. Porque esto de acá lo que me está dando es CS sobre RDS. CS sobre RDS. O le podemos poner como lo tenemos anterior ya. YDS sobre XDS. Ahí. Eso es lo que me está dando este ejercicio. Ya me lo da la función de transferencia ya despejada. Pero no siempre me va a dar así. Puede ser que me lo dé en forma de ecuaciones diferenciales. Tengo que llevar a la función de transferencia. Pero en este caso ya me lo da. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Recuerdo lo que me va a pedir el ingeniero. ¿Qué le va a pedir el ingeniero ahí? Puntos singulares. Aparte de eso, le voy a pedir la gráfica. Aparte de eso, las raíces. Y le va a pedir la ecuación del sistema. Ahí está. Esos 4 puntos es lo que le va a pedir. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer?
Como me pide puntos singulares, cuando habla de puntos singulares, habla de polos y ceros. Entonces determinamos lo que son primero los ceros y luego los polos. Ahora sí. Siempre el numerador me determina lo que son los ceros. Entonces, esto va a ser para determinar cuánto vale el cero. Agarro y reemplazo. 10 por S más 3 igual a 0. Este 10 que tengo aquí, multiplicando pasa a dividir. Cualquier número que divida 0 siempre va a ser 0. Entonces me va a quedar S más 3 igual a 0. Y este 3 positivo que tengo acá va a pasar con menos 3 al otro lado. Entonces, mi 0 va a ser en menos 3 en la parte real de la gráfica. Ya tengo entonces el 0. Siguiente paso, debo determinar lo que son los polos. Para los polos, yo voy a determinar de la parte del denominador. Esto va a ser para determinar lo que son los polos. Ahí está. Entonces voy a tener que el polo va a ser S por S más 1 por S más 3 al cuadrado. Igual a 0. Lo que hago es que tengo tres términos, tres polinomios de grados 1 multiplicados. Debo separarlo e igualarlo a 0. Para el primero, ese S igual a 0 y va a ser S1 igual a 0. Ya tengo el primer valor de S. Para el segundo, S más 1 igual a 0. Este 1 que está con positivo pasa al otro lado con negativo y ya voy a tener S2, que vale menos 1. Y para el S3 voy a tener S3 más 3 elevado al cuadrado igual a 0. Desarrollo este cuadrado. S cuadrado más 6S más 9 igual a 0. Una vez que lo desarrollo el cuadrado, aplico la cuadrática. Y voy a tener S va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC dividido entre 2 veces A. Y reemplazo. ¿Cuánto vale B? Vale 6. ¿Cuánto vale A? Vale 1. ¿Y cuánto vale C? Vale 9. Entonces reemplazo. B vale menos 6 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 9, dividido entre 2 veces A, 2 por 1. Reemplazo los valores. Me queda menos 6 más menos 6 por 6, 36, me va a quedar eso. Dado que está elevado al cuadrado, 6 al cuadrado es igual a 36. Y 4 por 9 me da 36. 36 menos 36 me da 0. Y raíz de 0 va a ser 0. Entonces me va a quedar menos 6 entre 2. Mitad 1, mitad 3. S3 y S4 van a valer menos 3. Ahora, en esta parte de acá, yo voy a tener raíces reales iguales y raíces reales distintas, porque aquí yo tengo S1 y S2. Tengo los dos tipos de raíz. En este caso de acá, voy a tener, porque el discriminante que me va a dar acá, la diferencia entre esto y esto es 0. Hago la gráfica, la parte imaginaria y la parte real. Dentro de la parte
primero debo colocar el valor del 0. SA va a valer menos 3. Entonces acá voy a poner que SA vale menos 3. Y le coloco con un 0, con un redondito. Ahora, S3 y S4 también valen menos 3. Entonces ahí mismo le coloco una X encima del redondo. Y lo que voy a tener es SA, S3 y S4 que valen igual a menos 3. Ahora, S1, que sería el polo 1, va a valer en 0. Y S2 va a valer en menos 1, que lo tengo acá, que va a valer menos 1, que sería este otro polo. Y como se encuentra en la parte negativa de los reales, el sistema sería un sistema estable. Por eso lo subrayé con color rojo, dado que el sistema va a ser estable. Hasta ahí es lo que ustedes aprendieron desde el inicio. No hay nada nuevo. Lo nuevo es encontrar los valores de las constantes, que eso es lo nuevo que van a aprender en esta parte. Para aquello, hay unas condiciones que se deben cumplir. ¿Cómo yo hago para determinar esos valores? ¿Qué aplico? ¿Qué ecuación? ¿Qué fórmula yo voy a aplicar para determinar los valores de esa constante que me den o que satisfagan a esa ecuación de la función de transferencia? Para aquello, yo lo que debo aplicar en ese ejercicio de ahí es lo siguiente. Se lo voy a anotar acá como un formulario. Antes de aplicar esto, le voy a indicar. Voy a abrir uno nuevo. Que va a depender mucho del valor que se obtenga. Por ejemplo, supongamos, voy a escribir una ecuación de esta manera. Supongamos que una función de transferencia f de s, lo voy escribiendo genérico, f en función de s, que va a ser la función de transferencia, va a ser igual a otra función b de s sobre a de s. B de s sobre a de s. Así. ¿Qué es lo que yo debo de hacer o qué debo realizar? Siempre el ADS tiene que ser de mayor grado el polinomio que el del BDS. Eso siempre se va a cumplir. Ahora, puede ser que el ejercicio me dé de esta condición. Que el ejercicio me dé de esta manera. Que me dé un valor S más B y en la parte inferior que me dé un S más A.
por un S más C, digamos, pongámosle. Pero al cuadrado. S más C al cuadrado. Y pongámosle que también me da otro valor que va a ser S multiplicado ahí, que es lo mismo que tenemos ahorita anotado. Así. Aquí le voy a cambiar mejor a A. Aquí le pongo B y ahí que sea C. A, B y C son valores constantes cualquiera, cualquier número. No nos interesa. Pero esto, para encontrar la igualación de las constantes, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que encontrar un valor en el cual me satisfaga la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener un valor primero para el polinomio de grado 1, que me va a dar lo siguiente. Un valor a sub 1 os lo voy a poner con la letra que tienen ahorita. En este caso sería B, pero con mayúscula lo voy a colocar ahí. ¿Qué va a ser sobre el polinomio que corresponde? Que va a ser S más B. S más B. Ahí está. Más el siguiente que tengo acá. Pero como este es un S cuadrado, significa que voy a tener dos valores de constante. Voy a tener un B1, en este caso sería un C1 y un C2. Entonces voy a tener esos valores. Un C1 un C1 dividido entre este valor de polinomio, primero con grado 1 y luego con grado 2. S más C más, de vuelta otra vez, ahora sería un C2, porque sigue siendo la misma variable. Sobre, ahora recién coloco el cuadrado. S más C elevado al cuadrado. Y como tengo una S solita, a S le voy a poner con la letra A. Va a ser igual, o le voy a poner más. En ese caso le voy a poner con la letra A un valor de la constante A1. Que sería solamente S solito. Ahí está. Ahora,
No me importa lo que tenga el numerador, lo que me importa es el denominador para encontrar estos valores de las constantes. ¿De acuerdo? No me interesa esto, lo que me interesa es el denominador. Fíjense que ahorita lo voy a subrayar para que se den cuenta. Este S solito que tengo acá, voy a poner con segmentada, un color más, pongamos de rosado. Yo estoy aplicando para encontrar este valor que satisfaga esto de acá. Ahora, si fuera un S al cuadrado solito, le debo aumentar más A2 sobre S cuadrado. Y si fuera S al cubo, sería más A3 sobre S al cubo. Dependiendo del grado que tenga, van a tener los valores de la constante que encontrar. Si fuera S cuadrado, dos valores de esa constante. Ahora, fíjense en el siguiente. Lo voy a hacer con color celeste. S más B. Esta está con grado 1. Significa que solamente voy a aplicar una sola vez. ¿Qué es este valor de acá? B1 sobre S más B. Ahora el siguiente. Lo voy a pintar con color rojo. Y es el S más C al cuadrado. Este valor de acá sería estos dos valores. ¿Debido a que? Como es S de polinomio al cuadrado, tengo que encontrar dos valores de la constante, C1 y C2, solamente por el hecho que está elevado al cuadrado. Si tuviera elevado al cubo, sería más C3 sobre S más C elevado al cubo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, se Sí. entiende. Ahora sí. Para cada uno de estos valores de la constante, tiene su forma de cómo determinarlo, cómo encontrarlo. Por ejemplo, voy a partir con el primero, que sería el valor de A, para este de acá, que sería el valor de B1. Para ese, yo lo voy a anotar con B sub K, que significa cualquier valor. B sub K. Va a ser igual, entre corchetes, lo voy a colocar, copio la función que tengo acá, que sería B de S sobre A de S. B de S sobre A de S. Por el polinomio que tiene el denominador, que sería que estoy analizando para encontrar este valor de B, que sería S más B. S más B. Y el valor que va a ir a determinar esa S, aquí me equivoqué de entrada, creo. Sí, me equivoqué. Lo voy a hacer de vuelta. Ahora sí. Con determinante. Ahora sí. Voy a anotar
S más B multiplicado por las dos funciones del numerador como el denominador, que sería B de S sobre A de S. De esa manera. Y el valor de S va a depender del valor que tenga el valor de D. Entonces voy a tener que S va a ser igual, en la parte inferior, con signo negativo el valor que yo tenga acá, menos B. Ahora, esa sería mi forma de encontrar el valor que deseo si me toca un polinomio de grado 1 en el denominador solito. Ahora, cuando me toque un polinomio de grado 2, ya es diferente. Para el grado 2, lo tengo con la letra C. Es casi similar, pero cambia. Para determinar ese valor, para el valor de C que deseo, lo que voy a hacer es aplicar similar, pero con algo distinto. Sigue siendo lo mismo acá, pero aquí cambia. Ahí va a ser del grado que va a tener, en este caso del de mayor, que va a ser S más C al cuadrado. S más C al cuadrado. Y cuando tenga eso, el valor de C va a valer lo que valga acá, menos C. Ahí está. Ahora, este sería para el caso, lo voy a poner para que se entienda. De esta manera yo determino el C2. Ahora, si yo quiero el C1, para el C1 cambia. Lo que se va a aumentar para el C1 es que yo le voy a aplicar una derivada aparte. Voy a aplicar una derivada con respecto de S. A lo que me dé ahí adentro. Y todo lo demás que tienen ahí se mantiene. Todo lo demás se mantiene. Para el C1 lo encuentran normal como lo tienen acá, pero para el C2 y para el C1 aplican una derivada. Y si fuera que fuera al cubo, esto mismo, significa que voy a aplicar una segunda derivada más. Le voy a aumentar eso. Dependiendo del grado que tenga, se le aumenta la derivada. Ahí está. Esto sería para el de color rojo. Ahora para el de color rosado, que está con la letra A. Para ese,
Lo que yo voy a aplicar va a ser lo siguiente. A eso le puse con la letra A. Azúcar le estoy poniendo. Y lo que voy a tener acá solamente va a ser S multiplicado. Le voy a poner como S elevado a la N. O solamente le voy a poner S. Y aquí debe de poner un negativo, como va a tener un polinomio igual a 0, porque esto sería como S más 0. Entonces voy a hacer 0 ahí nomás. Ahí. Ahora, pero ¿qué pasara si no solamente fuera de grado 1, si fuera de grado 2 o de grado 3? Supongamos que sea un S al cubo, que lo que me esté dando multiplicando a todo esto, que sea S al cubo. Que sea así. Y eso multiplica a todo esto. Lo que voy a aplicar es similar a lo que tengo acá. Entonces, si esto fuera S al cubo, que tengo acá, lo que quiero determinar, entonces aquí le voy a colocar eso mismo. Voy a hacer otro más abajo para cambiarlo. Aquí sería S al cubo. Y el valor que encontraría primero sería el valor A1. Diré A3. Y si quiero el A2, va a ser lo mismo, pero le voy a aumentar una primera derivada. Con respecto de eso. Y esto para mí sería el A2. Y si quiero el A1, sería aplicando la segunda derivada. Ahí está. Y este para mí sería recién el A1. ¿Se entiende, no? Mientras más grado sea el polinomio, debo aplicar derivada. Esto lo estoy poniendo acá porque esto sería como un formulario. Dependiendo del tipo de caso que le dé. Si da un S al cubo igualado a 0, digamos. Cuando esté multiplicado a 0. Esto cuando sea un S elevado al cubo. Esto cuando solamente sea un polinomio de grado 1. Lo que tengo ahí va a ser un S más B un S más B. Igual a 0. Cuando tengo un polinomio de grado 1. Y este cuando me dé un polinomio de grado 2. S más C
elevado al cuadrado igual a 0. Ya dependiendo del grado que tenga, voy a aplicar las derivadas que corresponden. ¿Se entiende? Ahí. Ahí están los tres casos. Ahora, esto mismo que yo he anotado acá, lo voy a hacer en el ejercicio que tenemos. Comienzo con el ejercicio que habíamos dejado pendiente. Una vez que ya armé todo esto de acá, voy a encontrar este primer valor. Lo que tengo acá entonces va a ser A1 sobre S más 1, que sería este valor de acá, el que voy a determinar primero. Ese valor. Entonces agarro y coloco A1 va a ser igual a la función principal, que sería esto de acá sobre esto de acá. Ahora, pero no se parece. Aquí no tiene el 10, ¿cierto? Como este 10 es constante, yo lo puedo sacar afuera y al final lo multiplico todo por 10. ¿Se entiende, no? Esta constante de acá lo saco fuera y trabajo todo lo demás normal. Entonces voy a tener S más 3 sobre S por S más 1. Voy a borrar esto con rojo para que se note. Ahí. Fíjense. S más 3, S más 3. S por S más 1 por S más 3 al cuadrado. Todo eso multiplicado por la variable que yo estoy tomando en cuenta ahorita, que sería S más 1. Cuando S valga igual a menos 1. Entonces agarro este S más 1 con este S más 1, puedo simplificar esto de acá. Simplifico con lo que tengo acá. Y este S más 3 que tengo aquí arriba, lo puedo simplificar con uno de abajo. Con eso. Y me queda 1 sobre S por S más 3. 1 sobre S por S más 3. Una vez que tengo eso, reemplazo el valor que vale S. ¿Cuánto vale S? Menos 1. Entonces voy a tener menos 1 multiplicado por S que vale menos 1 más 3. Menos 1 más 3 me queda 2 positivo. Por menos 1 me queda menos 2. Me va a quedar que A1 va a valer menos 1/2. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Se entiende o hay alguna duda para continuar? Lo que estoy aplicando acá es esto. A ver. Lo que estoy haciendo es esto de acá. Estoy aplicando el primero. Un poco más arriba. Aquí está. Esto es lo que estoy aplicando para el primer valor.
Pero en este caso no le estoy poniendo B al primero, le estoy poniendo A. Entonces esto le estoy poniendo como si fuera SA. Y este es el valor de A sub K. Y esto sería A. Ahora, lo que estoy haciendo acá es reemplazar este valor de 1, donde va a ir el valor de A. Esto sería 1. Y aquí le coloco 1. Y para mí esto sería A1. Fíjense que la función b de s vale 3, s más 3. Lo copio. Y el de abajo es la función del denominador. S por S más 1 por S más 3 al cuadrado. Es lo mismo. Reemplazo ese menos 1 y me va a quedar esto. ¿Ahora sí se entendió? Sí, se entiende. Perfecto. Ahora sí. Una vez que tengo esto, ya tengo el valor de la primera constante que va a valer menos 1/2. Ya tenemos un valor. Para el segundo, quiero determinar el b sub 1, que viene de este valor de acá, s más 3 elevado al cuadrado. Yo no puedo determinar primero b sub 1. Lo que tengo que determinar primero entonces es b sub 2. Ahora, fíjense que en el b sub 2, lo que voy a aplicar acá es el otro. El que tengo aquí. Este otro. Esto. Pero en este caso tiene con la letra B. Es indiferente que yo le coloque cualquier letra, no pasa nada. Aquí sería B. Y aquí sería para B2. Sería B. Y aquí igual le coloco B. Y lo mismo acá. Y lo mismo acá. Ahí. Ahora, voy a encontrar primero este valor. Esto lo voy a bajar más abajo. Lo que tengo es esto. Que en este caso sería 3, el valor de B. Ese 3 lo voy a reemplazar acá. Y voy a tener S más 3 al cuadrado. Y este valor va a valer 3. Negativo. Ahí está. Eso es lo que tengo acá. Esto es lo mismo que tengo acá. Eso es lo que estoy aplicando. Voy a bajarlo un poco más para que haya más espacio. Ahí. Esto es lo que estoy determinando. Aplicando esta ecuación, estoy reemplazando para determinar el valor de B2. Y reemplazo lo que vale B sub S y A sub S, que es la función principal, la función de transferencia. Sin el 10, porque el 10 lo dejé afuera, como es una constante, al final lo voy a multiplicar. Y lo tengo así. Y una vez que lo tengo esta ecuación así, esto con esto se puede simplificar. Entonces simplifico esto con esto. Y me queda S más 3 sobre S por S más 1. Cuando S valga menos 3. Una vez que tengo eso, reemplazo el valor de S. Aquí me va a quedar menos 3 más 3.
Y aquí me va a quedar menos 3 por menos 3 más 1, que lo tengo acá. Aquí me va a quedar arriba 0. Y abajo me va a quedar 6. 0 dividido entre 6 sigue siendo 0. Entonces B2 vale 0. Ya determiné el valor de B2. Este valdría 0. Ahora, para el siguiente, sería esta ecuación de acá. Voy a hacerlo un poco más chico ahora. Para este otro. Voy a aplicar esto. La misma ecuación, pero voy a derivar con respecto de eso. Reemplazo el valor que corresponde. Que sería que B vale menos 3. En este caso sería más 3. Y aquí le coloco el menos 3. Ahí está. Reemplazo, simplifico de igual manera y me va a quedar así. Pero yo no lo puedo reemplazar todavía. Solamente voy a reemplazar cuando derive. Y lo que voy a aplicar acá es una derivada de U sobre B y U por B. Aquí abajo tengo U por B y aquí arriba tengo una variable sobre otra variable U sobre B. Lo primero que voy a aplicar es esto. Lo que ustedes aprendieron en cálculo 1. La primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada elevado a la segunda al cuadrado. En este caso, U va a valer para mí S más 3. Y la B va a valer todo esto, S por S más 1. Entonces me dice, la primera derivada de S más 3, ¿cuánto va a ser? Con respecto de S. Derivada de una constante, 0. Derivada de una variable, 1. ¿Cierto? Entonces, como esto es 1, multiplicado por la variable de abajo, sin derivar, que sería S por S más 1. Que lo tengo acá, que esto sería B. Menos U sin derivar, que sería S más 3. Por lo que tengo acá derivado. Y lo que tengo aquí derivado es U por B. Y la derivada de U por B va a ser la primera derivada. Entonces veo cuál es la primera. Que va a ser S. Derivada de S me queda 1. Por la segunda sin derivar, que sería S más 1. Más la primera sin derivar, que sería S, por la segunda derivada. La derivada de S más 1 va a ser solamente 1. Y me queda S solita. Sobre el denominador elevado al cuadrado, que sería S por S más 1 elevado al cuadrado. Una vez que ya lo derivé, multiplico y lo desarrollo. Me quedaría S por S más 1 menos S más 3 multiplicado por esto sobre esto. Lo copié tal como está ahí. Y una vez que ya lo tengo ya reemplazado, reemplazo el valor de 3 donde haya la variable S.
Y me va a quedar menos 3 por menos 3 más 1. Aquí me va a quedar menos 3 por menos 2. Me va a quedar 6 positivo. Ahora aquí, menos 3 más 3 me queda 0. 0 multiplicado por cualquier variable siempre va a ser 0. Entonces, esto se va, se vuelve 0. Solamente me quedaría arriba 6 positivo. Ahora abajo, me queda menos 3 por menos 3 más 1. Ahora, menos 3 más 1 me va a quedar menos 2. Menos 2 por menos 3 me queda 6 positivo, pero al cuadrado. Entonces va a ser 6 dividido entre 6 al cuadrado. Y lo que me va a quedar va a ser secta de esta 1, y con esta de acá se me va y me queda un secto. Entonces B1 va a valer un secto, que sería este valor que voy a colocar acá en B1. Ya tengo A1, B1 y B2. Me falta C1. Para encontrar ese valor de C1 voy a aplicar la otra que generé, la otra ecuación que hice. ¿Qué sería esta? ¿Dónde está arriba? Aquí. Y lo que hago es reemplazar ese valor. Y lo que quiero determinar ahorita es el valor de C1. Entonces va a ser C1. Va a ser esto mismo aplicado. Entonces copio B de S sobre A de S, que es la función de transferencia original, multiplicado por S. S con S se va. Y una vez que tengo esto, reemplazo por el valor de S, que vale 0. Aquí me queda S más 3 sobre S más 1 por S más 3 al cuadrado. Reemplazando voy a tener 0 más 3 sobre 0 más 1 por 0 más 3 al cuadrado. Lo que me va a dar en la parte del numerador 3 positivo, y aquí me va a quedar 1 multiplicado por 3 al cuadrado, que sería 9. 9 por 1 me queda 9, me queda 9 dividido 3 dividido entre 9. Tercia 1, tercia 3. C1 vale un tercio. Hasta ahí ya tengo los valores de C1, B1, B2 y A1. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? ¿Todo Está claro? claro. ¿Se entendió, no? Sí, se entendió. Perfecto. Una vez que hago la función de transferencia igualo con los valores de constante que yo encontré, fíjense que el A1 vale un medio. A1 más B1 más B2 más C1. A1 vale menos un medio. B2 vale 0 y B1 vale un sexto positivo y C1 vale un tercio positivo. Menos un medio, que vale A1, B1 que vale un sexto, B2 que vale 0
y C1 que vale 1/3. Ya lo tengo los valores acá. Una vez que ya lo tengo los valores como lo tengo aquí, lo que voy a aplicar es la antitransformada de Laplace. Ahora, esto que yo voy a aplicar de la antitransformada, ¿cómo lo logro aplicar? El 1/2, el 1/6 y el 1/3 son valores constantes que multiplican a la antitransformada. Este 0, a cualquier valor que multiplique, se va a volver 0. Entonces no es necesario que yo ocupe este valor, porque me va a dar 0. Solamente voy a trabajar con estos 3 valores para encontrar la antitransformada de cada uno de ellos. Entonces, copio la función principal, factorizo el 10 porque aquí no tomé en cuenta el 10 porque lo dejé fuera de la función de transferencia. Recién al último lo voy a multiplicar por 10. El menos 1/2, 1 sobre S más 1. Fíjense, lo voy a pintar con color rojo. Esto de acá que tienen ahí, eso es lo mismo que esto. Ahí está. Y esto de acá es lo mismo que este otro. Esto de acá es lo mismo que esto. Y este otro, de color verde, 1/3 de S, con este otro de acá, es lo mismo. Este ya no lo coloco porque es 0 multiplicado por cualquier cosa va a dar 0. Ahora, a esto yo le tengo que aplicar la antitransformada. El 1/2 sale fuera porque es constante y le aplico la antitransformada. Fíjense. Ahí. Voy a aplicar el 10 que es constante, multiplica todo por menos 1/2 de la antitransformada de 1 sobre S más 1, más 1/6 de la antitransformada de 1 sobre S más 3, más 1/3 de la antitransformada de 1 sobre S. Ahora, ¿cómo yo saco estos valores en función del tiempo? ¿Cómo determino estos valores de acá? Con exponenciales. Con la tabla que le da el ingeniero. Ahora voy a salir de esto. Y me voy a ir a esto de acá. Voy a compartirle pantalla. Me dicen si logran ver lo que estoy compartiendo ahorita. Esta es la nube, ¿cierto? ¿Logran ver la nube del Classroom? Sí se ve. Hay una parte que dice introducción a los sistemas. Dice como formulario. Van a formulario de Laplace y van con el primero.
Lo abre. Y lo que voy a tener es lo siguiente. Esto está en su forma de Laplace y esta es la antitransformada de Laplace. Por ejemplo, 1 sobre S, cuando yo le aplique la antitransformada, va a ser igual a 1. 1 sobre S cuadrado va a ser igual a T, aplicando la antitransformada. Vamos con el primero, 1 sobre S, o según el ejercicio que tenemos. Vamos a ver. En el primero tengo 1 sobre S más 1. Este primer valor. Lo voy a pintar de otro color para que se note. De azul lo vamos a pintar. A esto yo le quiero aplicar la antitransformada, que va a ser 1 sobre S más una constante. Entonces busco en la tabla aquello. Aquí tengo 1 sobre S más A. ¿Lo logran ver? Sí. Sí, sí, claro. ¿A qué va a ser igual entonces eso? Aplicando la antitransformada. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto de acá. 1S más A va a ser igual a la exponencial menos el valor del valor de A por la variable T. ¿Correcto? Entonces voy al ejercicio. El exponencial menos el valor de A. ¿Cuánto vale A? 1. Entonces va a ser menos 1 por la variable T. Y ya le apliqué la antitransformada. Multiplicado por el valor de la constante que quedó afuera, menos un medio. Más un sexto, y tiene la misma función, 1s más la constante. Entonces va a ser el exponencial menos el valor de la constante, que va a ser 3 por la variable t. Ya va el segundo. Más 1 sobre 3, que es la constante, por la antitransformada de 1 sobre s. ¿Cuánto vale la antitransformada de 1 sobre s? 1 sobre s. ¿Cuánto vale? 1. Entonces lo copio ahí. 1/3 por 1. Y ya lo tengo ya encontrado. Y este 10 que lo dejé afuera porque era una constante, recién lo voy a multiplicar todo esto de dentro. Quinta, mitad 5, mitad 1, me queda menos 5 por e elevado a la menos t. Ahora, mitad 5, mitad 3, me queda 5/3 por e elevado a la menos 3t. Y 10 por 1 me queda 10 el sobre 3, que ya tendría este valor de acá. Y ahí está la función de transferencia del sistema. Eso sería. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Sí. Un ejercicio así como lo que hemos hecho hoy día es una pregunta de su examen. Y es la que vale más. Vale 60, creo, si no me equivoco, y la otra vale 40, que es de álgebra de bloques. ¿Quedó claro? Sí, está claro. Quedó claro. Perfecto. Entonces la próxima clase vamos a hacer qué pasa cuando hay con números imaginarios. Porque aquí es con números reales, dado que los polos y ceros eran reales. Pero ¿qué pasaría que fueran raíces conjugadas?
¿Cómo haría para encontrar estos valores de la constante? Ya no puedo aplicar lo mismo. Se aplica diferente. ¿Se entendió toda esta parte de acá? Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, eso sería por hoy día. La próxima clase voy a hacer con raíces conjugadas y una más así simple como repaso. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto, entonces. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Luego, chao. Mm.